Lo que ustedes están viendo es efectivamente nuestra nueva casa de Futuro 360. ¿Les gusta? Sabemos que el gusto es una cosa relativa, diversa, pero tiene nuevos espacios, tiene especies endémicas, tiene nuestra lagunita porque la quisimos guardar. Buscamos desarrollar un nuevo escenario para Futuro 360, cada vez más de acuerdo con los principios del futuro, la bioarquitectura que inspira nuestros paneles y los materiales que esperamos que sean parte de las construcciones del futuro. ¿Se parecerá este estudio a cómo viene el futuro? No tenemos idea. Lo sabremos en muchos años más adelante y nos pueden ahí poner los pantallazos cuando tengamos 72 y nos hayamos equivocado o hayamos estado exactamente en el punto de la arquitectura del futuro. Con este nuevo estudio les queremos dar la bienvenida a este programa otra vez de Futuro 360 que busca hablar de todos esos temas tan importantes, los que nos están impactando hoy y cómo esos se van a proyectar. Por ejemplo, hoy día vamos a revisar un poco más en profundidad algunos de los anuncios que hizo en la cuenta pública el presidente Gabriel Boric y cómo esos impactan a los temas de medio ambiente, que es una conversación que nos tiene siempre atentos porque nos afecta directamente a todos los ciudadanos. También queremos hablar de otros temas. Estamos en la semana, en el mes en que se conmemora el Día Internacional del Medio Ambiente, el Día de los Océanos y tantos otros temas que siguen siendo desafíos pendientes para la humanidad. No sabemos bien cómo vamos a resolver los problemas de resguardo ecosistémico de los entornos en los que nos desarrollamos los humanos y por lo mismo es tan importante mirar cuáles son los desafíos, las tareas y también cuáles han sido los logros y las conquistas que hemos logrado tener hasta ahora los humanos en esta difícil misión de encontrar un equilibrio entre el desarrollo de la humanidad y el cuidado del entorno en el que estamos. Hoy uno de los temas más importantes que tenemos que atacar es el asunto del plástico y es por lo mismo que en esta conmemoración de los océanos queremos hablar sobre este tema y los otros que están pendientes todavía en la siguiente nota. Y en las próximas semanas se depositará en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el Tratado de los Océanos después de 16 años de discusión. Y Chile, nuestro país, ha presentado su candidatura para ser sede del tratado, apostando a ser capital mundial de la protección de los océanos. 16 años de discusión para un acuerdo en el cual Chile quiere ser protagonista. Tenemos más porcentaje de áreas marinas protegidas que cualquier otro país en Latinoamérica. De toda la magnitud del océano, el 65% es alta mar y el restante es zona económica exclusiva de cada país. El ecosistema más grande del planeta, del cual solo conocemos el 10%. Actualmente, en Chile el 44% del océano está bajo algún grado de protección y el 25% es parque marino, la figura más estricta de conservación. Solo en el Océano Pacífico podemos encontrar más de 4.500 especies entre flora y fauna. Pero aunque parezca increíble, a más de 8.000 kilómetros de profundidad en la fosa de Atacama aparece la principal amenaza para la vida bajo el mar. Todo lo que no llega al vertedero, ¿cierto? Un porcentaje grande llega al océano. Según cifras de Oceana, cada año llegan 11 millones de toneladas de este nocivo material a los océanos. Lo que se ha acumulado se estima que son 140 millones de toneladas. Anualmente nosotros todo lo que desembarcamos en peces, por ejemplo, son 178 millones de toneladas en el mundo. O sea, estamos por ahí en la cantidad de plástico en el océano y los peces que estamos desembarcando anualmente. En París se desarrolla el segundo periodo de sesiones del Comité Internacional de Negociaciones de la ONU, que se espera que concluya en 2024 con un tratado mundial jurídicamente vinculante sobre los plásticos. Estamos trabajando contra el reloj. Debemos poner fin a la contaminación plástica. Esta es una oportunidad única en la vida. Es una oportunidad única para el planeta. En el agua su degradación es mucho más lenta que en la tierra, tardando hasta 450 años. Se generan micropartículas, las que no solo afectan a las especies marinas, sino que además ingresan a nuestros cuerpos mediante la ingesta de productos contaminados, como peces o mariscos. Interfiere también de manera irreparable en ecosistemas como bosques marinos o corales. El material plástico en general está hecho de varios tipos de polímeros y quiere decir que van a quedarse algunos como la espuma o los poliéster o los polietilenos, que son los más comunes en superficie,
y otros que van a ir descendiendo solo por el hecho de que tienen una estructura distinta. La degradación del plástico libera una serie de elementos químicos, pero también por la naturaleza del propio plástico ello tiende a interactuar con otros elementos químicos que se concentran en el plástico. Las cifras indican que los plásticos de un solo uso representan el 75% de los desechos encontrados en las playas de Chile. La ley que prohíbe estos elementos busca hacerse cargo de 23.000 toneladas anuales de estos desechos. Sin embargo, todavía existen muchos otros plásticos y esos también hay que ayudar a que se disminuyan. Está presente en los 5 océanos del planeta y debido a las corrientes marinas, este incluso llega a ecosistemas que están lejos del actuar humano. Donde está la tarea pendiente es en Antártica. Cubre una superficie aproximada de unos 14 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales menos del 1% constituyen áreas libres de hielo. La Antártica es clave frente a la crisis climática y además concentra la mayor presencia de krill, el alimento básico para la supervivencia de miles de especies marinas. Es la base de la cadena trófica de la Antártica. La presión por pesca del krill en una flota que ha ido creciendo internacional es un tema preocupante. La reunión extraordinaria de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que se va a desarrollar en Santiago, pretende determinar nuevas zonas marinas protegidas para este continente. Existe un mandato para avanzar en la creación de una red de áreas protegidas. Solo se ha avanzado en la creación de 2 áreas. Una de las tareas más urgentes es la regulación de acuerdos para la pesca de krill en la zona. Aproximadamente del año 2012, Chile ha venido trabajando con Argentina en esta tarea para proteger, es decir, para crear un área marina protegida que va principalmente dar protección al krill. Tareas que siguen pendientes en materia de resguardo de un ecosistema que tanto nos ofrece como el océano. Vivimos en tiempos complejos donde tenemos que encontrar una manera desde la sociedad de enfrentar, detener el avance de la crisis climática y al mismo tiempo desarrollarnos, crecer. Este ha sido un dilema que en Chile se ha vuelto muy material y hemos tenido mucha contingencia al respecto en el último tiempo a propósito de la discusión de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, donde, como ustedes saben, lo vimos un par de capítulos atrás, no se logró incluir, por ejemplo, la prohibición de actividad salmonera futura en zonas de áreas protegidas, ¿verdad? Sobre este y otros temas que son tan importantes de resolver para tener una visión sostenible del futuro, es que quisimos hablar hoy día revisando un poco los anuncios que hizo el presidente de la cuenta pública y hoy queremos hacerlo de la mano de alguien que tiene todas las credenciales de medio ambiente, ya les voy a contar quién es, pero antes de hablar los quiero invitar a revisar lo que presentó el presidente en su cuenta pública en materia de medio ambiente. Veámoslo. Tenemos litio, tenemos cobre, produciremos hidrógeno verde, somos líderes mundiales en energías renovables. Este es un paso fundamental para lograr la carbono neutralidad antes de 2050, para lo cual este año ingresaremos un proyecto de ley que licite sistemas de almacenamiento de energía eléctrica a gran escala, que comenzarán su operación cuando ya hayamos dejado el gobierno, el 2026. Logramos que después de 12 años estemos muy cerca, que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas sea una realidad. Cumplimos una promesa histórica para Quintero y Puchuncaví. Con el inicio, con el cierre definitivo de la Fundación Ventana. La patria es cuidar nuestro medio ambiente, nuestras ciudades y nuestro patrimonio. Querer a Chile es respetar los derechos humanos de todos e incluir nuestras diversidades. Mucho que hablar. Por eso hoy día nos acompaña Matías Azun, director nacional de Greenpeace Chile. Gracias, Matías, por estar acá. Muchas gracias, Paloma, a ustedes por invitarnos. La última vez que te tuvimos acá hablábamos de Quintero Puchuncaví. Siempre hablamos de Quintero. Es un tema que no se acaba, tampoco se acaba con el cierre de Ventana. De hecho. Y quisiera partir por ese anuncio. ¿Qué opinas de este hito? Y también cuál debiera ser nuestro nuevo hito en una zona que está sobresaturada y que todavía tiene episodios gravísimos de contaminación.
El presidente... Veamos el vaso medio lleno primero. El vaso medio lleno es que efectivamente la fundición de ventanas con esa chimenea es un verdadero monumento a las zonas de sacrificio y a la vulneración de derechos humanos. Lo había dicho justamente en su última visita David Boyd, el encargado de Naciones Unidas, relator de Naciones Unidas para el cuidado del medio ambiente y los derechos humanos, y él básicamente establecía de manera muy clara que esas zonas de sacrificio, y en particular la zona de Quintero Puchuncaví, que por su localización, contaminando Cachagua, Maitencillo, Puchuncaví, Quintero, toda esa zona literalmente, poca gente sabe que llega hasta Cachagua la pluma, digamos, ¿no? Que finalmente termina cayendo. Fundamentalmente en componentes sulfurosos, ¿no? en cuestiones que son particularmente nocivas para la salud en exposiciones puntuales, pero mucho peores cuando se trata de exposiciones permanentes. Es una muy buena noticia, ¿no? Que la fundición deje de funcionar. Sin embargo... Espérate, solo para ponerle proporción. De la torta de problemas que atacan a Quintero Puchuncaví, ¿cuánto representa Ventana? El equivalente al 60%, 64% de las emisiones totales de dióxido de azufre son de la fundición de Ventanas propiamente tal, porque la refinería va a seguir funcionando. Por lo tanto, es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia, sí, es una muy buena noticia, es algo 64% anhelado, de buenas noticias. Efectivamente. Y en ese sentido es una muy buena noticia. Sin embargo, recordemos que la instalación de ese polo industrial, el primero, el año 64, atrajo, por las condiciones que tenía la bahía, que poca gente sabe que también es la cuna del surf. Fue el primer lugar en donde se hizo surf en Chile. Una bahía muy linda, un balneario muy relevante en la costa de nuestro país. Atrajo, justamente por las condiciones de la bahía, a la construcción de puertos. Y esos puertos importaron carbón. Para producir procesos que requieran mucha energía, o para producir energía se requiere mucha agua, ventilación y energía, en el caso puntual en ese tiempo, carbón. Y se construyeron esos muelles, ¿no? Y por lo mismo, el lugar más cercano para instalar otras termoeléctricas era ahí mismo, ¿no? Y todavía hay 3 termoeléctricas funcionando. La única que se cerró es es Ventanas 1, falta Ventanas 2, 3 y 4. Y no hay un plan de cierre claro para esas otras fundiciones, ¿no? Pero mientras el anuncio del presidente ocurría, al mismo tiempo la Corte Suprema en simultáneo emitió una secuencia de fallos dándole la razón a las organizaciones ambientales y a las organizaciones del lugar a propósito del proceso judicial que inició con los fallos de la Corte Suprema después de las intoxicaciones del año 2018, estableciendo que no se han cumplido, y aquí es donde viene el vaso medio vacío, ¿no? No se han cumplido todas las condiciones necesarias puntualmente del fallo en materia de monitoreo de las condiciones de salud de la población y monitoreo de los contaminantes. Porque durante lo que va del año, hasta el día en el que el presidente dio el discurso, prácticamente todos los días desde que empezó el invierno han sido días de emergencia ambiental en la zona. Salvo el día 15 de mayo, que fue un día en donde hubo mucho viento. Y al mismo tiempo... Perdona que te interrumpa, pero solo para que nos entendamos. ¿Cómo es posible que no se cumpla con el monitoreo y que sepamos que todos esos días han sido de emergencia ambiental? Perdón la lógica, Justamente, porque el problema entre la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones y los demás tribunales es que la Corte Suprema está garantizando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en el sentido integral de la palabra y pensando también desde la perspectiva del bienestar sanitario de las personas. Más de 740 personas, según los registros del propio Ministerio de Salud, han requerido asistencia médica por problemas respiratorios o por malestar asociado a contaminantes. Y el problema es que lo que está normado es una parte. No está todo normado, toda la contaminación. Particularmente no está normado ni identificado, porque las empresas juegan voleibol entre Oxiquim, ENAP, AES Andes, etcétera. Todas ellas se tiran la pelota, ¿no? Y nadie se hace cargo realmente de un monitoreo integral de la situación. Entonces la Corte Suprema mandató a las instituciones, especialmente sanitarias, a colocar un coto a la situación y a integralmente pensar en el bienestar de las personas, estableciendo incluso que en el caso de la rebeldía, siendo un precedente este fallo, podrían incluso amonestarse verbalmente a las autoridades, particularmente a la ministra de Medio Ambiente y al Ministerio de Salud, secundariamente multarlos con parte de su salario o removerlas temporalmente de funciones si no cumplen. Es decir, la Corte Suprema establece, y sienta un precedente, que probablemente va a demorar en ejecutarse, de que son las personas las que tienen razón. Lo que quiere decir, en términos generales, que estamos haciéndonos cargo de la parte más sulfurada, por así decirlo, ¿no? De la contaminación más presente en las vías aéreas, pero los contaminantes orgánicos volátiles, los COVs, que emiten Oxiquim, que salieron del petróleo iraní, que son parte de todas estas operaciones químicas en la zona, siguen reventando la condición medioambiental
ambiental y siguen generando... Volvamos sobre la claridad. Y entonces, la razón por la que no se están regulando esos otros es porque no ha habido una norma... Ni voluntad de parte de las empresas. Ni de las empresas ni de la autoridad política para hacerse cargo de ese otro problema. Tenemos un problema identificado, pero el otro no. Exacto. Y no puede ser que avancemos tan lento. Entonces, justamente la Corte Suprema mandata e instruye a cumplir el fallo a rajatabla y le da la razón sobre todo a las organizaciones territoriales de la zona, que son las que más han tenido defensa. Y esta otra contaminación es la que explicaría la emergencia que hubo 2 días antes del cierre. Exacto. Y como resultado de ello, el Ministerio de Salud acogió esta normativa y emitió el fin de semana un decreto que establece un monitoreo muy estricto y que ante condiciones en donde la varita pase un poquito más acá, 18 de las 19 empresas podrían cerrar. Ya. Paralizar sus funciones. Y lo que hay que hacer es paralizarlas. Bueno, hay mucho que avanzar todavía, a pesar de que ha sido un gran avance el cierre de ventanas. Sin duda, Nos quedan como 32 anuncios, así que vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Contexto, ya lo dábamos al inicio de esta conversación. Se votó finalmente en la comisión mixta y pasó a las cámaras para su aprobación final, pero se le quitó ese artículo que permitía prohibir el desarrollo futuro de concesiones salmoneras en áreas protegidas marinas. Partamos de un entendimiento general. La ley que crea los parques y la ley que establece o los decretos que crean las reservas son enfáticos en señalar, por ejemplo, que no debería poder realizarse cultivo de especies exógenas que tengan alto impacto ambiental. O sea, en términos generales, lo diga o no lo diga el proyecto de ley de biodiversidad que sigue avanzando en el Congreso. La ley busca proteger eso. Claro. Lo que proteger lo que hay que proteger. Era resolver un vacío legal que las empresas salmoneras han estado explotando justamente para relocalizarse en zonas de alto valor de conservación como los fiordos patagónicos. En términos generales, hoy día es ilegal producir salmonicultura, particularmente, por ejemplo, en la reserva Cahuéscar. Es completamente ilegal. Sin embargo, la complicidad de las autoridades del lugar, la falta de normativa clara y al mismo tiempo el greenwashing que produce la propia industria del salmón, una de las más tóxicas del país, ha ido presionando para instalarse en ese lugar. Hoy la creación de los parques nacionales ha ido haciendo que sea necesario salir, por ejemplo, del Parque Alberto de Agostini, en donde prácticamente todas las operaciones de salmonicultura están con anoxia. Esto quiere decir, en términos generales, que están colapsando el ecosistema y que no es capaz la columna de agua, el agua en donde está instalada la zona aledaña, en donde está instalada la salmonera, no es capaz de sostener la vida. En términos prácticos, es decir, reventaron esos parques nacionales. Lo que está pidiendo la salmonicultura es que desde estos lugares se instalen, se relocalicen en otros lugares. Dicho en simple, que una infección se extienda, ¿no?, por uno de los ecosistemas más prístinos, el equivalente a nuestro Amazonas. Si nosotros pensamos qué ecosistemas son relevantes a nivel planetario, este es uno de ellos. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo desde nuestra campaña nomassalmoneras.cl es que se ponga coto a la expansión de la salmonicultura en estos ecosistemas tan frágiles. Habría sido una muy buena idea que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas protegiera las áreas. Y es muy increíble que, sobre todo los argumentos, ¿no?, de los diputados de la UDI, del Partido Republicano y de Renovación Nacional, los senadores en la comisión mixta, eran argumentos realmente ignorantes, realmente irresponsables, porque están hablando justamente de una industria que ya colapsó esos ecosistemas y que se amparan en el discurso del empleo, pero no hay empleo que se pierda. De hecho, las movilizaciones que se realizaron y que presionaron al gobierno, y particularmente a quebrar el Partido Socialista, porque Fidel Espinosa, que siempre fue muy duro de la crítica, senador PS, se puso del lado de la salmonicultura. ¿Sabes cuántos centros salmoneros hoy en día están afectados, funcionando en reservas en los lagos? Uno. De cientos. Entonces, en términos generales, la verdad, ellos recibieron probablemente minutas y un lobby muy duro y fueron susceptibles justamente por desconocimiento y por ignorancia. Y es realmente insólito que tengamos diputados y senadores que operen con este nivel de ignorancia en términos generales. No deberían ser votadas gente así. Ya, pero esa fue una derrota de la comisión mixta y del avance de la ley. Parcialmente, pero quiero insistir, de todas maneras es ilegal. O sea, lo que habríamos resuelto es una incertidumbre jurídica que todavía hay algunas personas, particularmente los abogados pagados por la salmonicultura, siguen explotando. Habría sido mejor tenerlo, sin embargo, en términos prácticos no es un Pero no todo está perdido en el sentido de que en el futuro se van a poder seguir manteniendo. Es más aún, durante los últimos días hemos logrado caducar nuevas relocalizaciones porque se han hecho sin participación ciudadana, sin procesos de evaluación ambiental adecuados y por lo tanto las hemos retrotraído o derechamente las hemos colapsado, justamente porque las industrias que están detrás ya reventaron ecosistemas, ya tienen un
prontuario ambiental. Y lo increíble es que eso pase y no se sancione. Ahora, esta fue la parte polémica de la ley, pero la ley crea un servicio ahora, que sí. es mucho más grande y que busca resolver varias inconsistencias que tiene nuestro propio sistema. Sí. ¿Cuál es la buena noticia si es que esta ley se termina de aprobar, que no se ha aprobado? Primero que vamos a tener una normativa clara para proteger las áreas más valiosas de nuestro sistema y que esto va a ir en consonancia con un conjunto de reformas jurídicas que viene impulsando el mundo privado, el mundo de la sociedad civil y ahora ha tomado la posta el gobierno justamente para tecnificar el proceso de evaluación ambiental, el proceso de permisos ambientales y en función de eso garantizar más democracia, más participación, más respeto a los derechos humanos y mayor conciencia de la crisis ecológica y climática. En Chile la reducción de emisiones es muy importante, pero sobre todo es importante cuidar nuestros ecosistemas, salares, glaciares, humedales, nuestros bosques nativos, los fiordos de la Patagonia. Resultan ecosistemas de los cuales en la práctica depende el bienestar de la población, depende la calidad de vida de nuestro planeta y el ejercicio pleno de derechos. De hecho, hasta el propio borrador constitucional lo establece ahora. Y por lo mismo, cuidar lo verde, cuidar lo azul, es en realidad en lo que Chile puede marcar una diferencia. Y por lo tanto, el tener una norma clara que garantice la protección de esas zonas resulta esencial. Ahora, me encantaría avanzar hacia el siguiente gran anuncio que quedó un poco submarineado en todo lo que se habló durante esa cuenta pública y es la creación de este parque de almacenamiento, ¿no? Sorprendente, ¿eh? A mí personalmente me sorprendió escucharlo. Me gustaría saber cuáles son como los planes técnicos más precisos en relación a esto, es parte de las conversaciones que tenemos que tener con el mundo de la energía, pero suena a una muy buena idea. Hay que ver si ese parque de almacenamiento está distribuido, qué tipo de tecnologías va a utilizar, qué tipo de almacenamiento se van a utilizar. En años anteriores se ha pensado incluso en el almacenamiento de altura. Mucha gente piensa en una batería como una pila, ¿no? Y la verdad, una batería en términos de ingenieriles es básicamente cualquier sistema de acumulación de energía, ¿no? Una onda incluso es una energía, tiene energía acumulada. Y uno piensa así y dice, si yo utilizara paneles solares para subir agua en el farellón costero y acumular agua y después generar una pequeña represa... El famoso proyecto Valhalla, ¿no? El famoso proyecto Valhalla, ¿no? Que justamente no pudo progresar por una actitud también un poquito matonesca, me decían los ejecutivos detrás, de las propias industrias, de la propia industria eléctrica que tiende a tener su propia, nosotros somos más grandes, nosotros roncamos y a desfalcarlos en términos de costos de precio, posibilidades de transmisión, construcción de la línea de transmisión. Entonces es muy interesante el conjunto de anuncios que hace el presidente en materia de energía y transición energética. Sin embargo, también hay que pensar en los costos que va a significar la generación de hidrógeno verde, si eso implica literalmente transformar todo el borde costero de la región de Magallanes en una verdadera licuadora de pájaros, por ejemplo, ¿no? con un aerogenerador uno al lado del otro. Y eso efectivamente la comunidad internacional lo está evaluando. Y yo creo que en Chile no tenemos que pensar así como me dijo una vez el alcalde de Liguera, ¿no? Como si son pingüinos o personas. La verdad somos parte de un solo ecosistema y por lo tanto pensar en términos de impacto sustentable. Lo mismo pasa con el litio. Los salares reciben 0.4 milímetros al año de precipitaciones y la extracción de litio supone literalmente, poca gente lo sabe, perforar un agujero, echarle agua y esperar que el sol lo evapore. Literalmente es secar humedales. Esa es la minería de litio en Chile, es minería de agua. Y por lo tanto, esos salares que resultan fundamentales para que esa zona, una de las más desérticas del mundo, tenga equilibrios ecosistémicos y sea capaz de albergar la vida y los derechos de las personas que viven a su alrededor, pero muy especialmente toda la cuenca que sigue desde los salares y las napas subterráneas consecuentes, de nuevo, en una zona extremadamente árida, límite, enfrentada a la crisis climática, son consecuencias que hay que pensar. Son cosas que en términos democráticos debiésemos discutir como país. Ahí también hubo anuncios presidenciales. Me encantaría, nos quedan 2 minutos y me encantaría hacer una síntesis porque evidentemente el rol de Greenpeace, tu rol en Greenpeace tiene que ver con cuidar a como de lugar, ¿no? Y sin embargo estamos en este país que tiene permanentemente enfrentado los dos mundos. Somos este país. Sí. ¿Cuál es para ustedes un lugar donde se puede encontrar? Es una muy buena pregunta. Uno de los anuncios presidenciales versaba también sobre algo que todos sabemos que hay que corregir, que es la ley de pesca y acuicultura, ¿no? El presidente abordó este tema. Y justamente ayer leíamos a la presidenta del Consejo del Salmón, que difundió fake news, pero ayer decía algo que era muy cierto. Es necesaria una nueva ley de salmonicultura, de acuicultura, pero de acuicultura, no de salmonicultura. Porque el problema central en Chile es que vienen empresas extranjeras
que no respetan ni siquiera los estándares de donde son sus capitales, noruegos, por ejemplo, cultivan en proporciones altísimas, con 500 o 1000 veces más antibióticos, repletan el fondo marino de plasta de fecas de salmones, que literalmente transforma todo en un vertedero y en un desierto, liberan plástico con boyas de plumavit y otras cosas, y literalmente destruyen todo el ecosistema, y eso destruye las opciones de las personas que recolectan en orilla, que trabajan en la pesca artesanal, aumentan las enfermedades laborales, aumentan también los conflictos sociales, aumenta también la concentración del poder en una industria que en la práctica colapsa a los pocos años, especialmente en zonas como muy concentradas, en donde hay poco oxígeno, poco recambio de agua y que son muy cerradas, como los fiordos patagónicos. Cuando nosotros estamos diciendo, ¿por qué no pensar en una acuicultura local que cultive no esos peces teñidos naranja con la anilina que alimentan a los salmones, que no requiere esta cantidad de antibióticos, que si se arranca sea como un pez más y no un verdadero carnívoro tratando de alimentarse, comiéndose todo a su paso? Acuicultura local con peces locales. Con peces chilenos, con cooperativas de trabajadores en Chile. ¿Por qué no podemos pensar en eso? ¿Por qué hay que seguir pensando que hay que venderle la patria a quien tiene más dinero para lograr con eso a ver si chorrea un poquito a las personas? Cuando sabemos que eso no funciona, cuando sabemos que América Latina es un verdadero experimento de desigualdad sobre la base de la dominación. Por lo tanto, el punto de encuentro sería sí producción, pero producción endémica en el fondo. Producción endémica, compatible con los ecosistemas, distribuida, generada y sobre todo que la plata se la quede la gente que trabaja ahí. Matías Asun, se nos quedó agua, incendios, muy grave, agua. Muchos asuntos pendientes, pero no tenemos más tiempo. Muchas gracias. Volveremos a tenerte seguramente. Volveremos. Nosotros vamos a ir a una pausa y volvemos con más. En el fin del mundo o en el inicio del mundo, depende de cómo uno tome la perspectiva, se acaba de inaugurar el Centro Internacional Cabo de Hornos para Estudios de Cambio Global y Conservación Biocultural. Este es un proyecto que yo conozco desde que era una potrilla en el mundo medioambiental, yo creo que hace por lo menos 10 años, y que ha tomado mucho tiempo llevar a cabo porque es un proyecto ambicioso que busca poner un territorio muy austral en el centro de la conversación global, un territorio que es central para la observación del cambio climático y que además es muy particular porque no existe otro pedacito de tierra más abajo que ese, ¿no? Y está ahí en Puerto Williams. Ahí uno puede estudiar ciencias básicas y ver de forma muy concreta tanto los impactos del cambio climático como también cómo podría ser el mundo sin tanta intervención humana. El agua de esa zona, una de las aguas más prístinas y menos contaminadas de todo el planeta. Y por lo mismo queremos hablar sobre la relevancia del desarrollo de este centro, cómo es una conquista para la región de Magallanes, y estamos con su director Ricardo Rossi. Muchas gracias por estar aquí, Ricardo. Paloma, un gusto siempre estar juntos. Creo que fue un poquito más de 10 años. Sí, yo de lo que conozco, pero tú sabes que el mundo es mucho más que lo que uno conoce. Oye, bueno, tú has estado detrás de esta causa que ha sido levantar este centro, y la primera pregunta que mucha gente se hace es ¿por qué es tan importante tener un centro de estas características en un lugar tan al fin del mundo, verdad? O el principio. Sí. Para quienes nos estén escuchando, yo creo que 3 ideas que podemos tener de nuestro país. Uno, nuestro país tan largo, con zonas extremas, ¿no es cierto? En el desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo, los cielos más limpios del planeta. Y hoy Chile lidera la astronomía a nivel mundial. Las observaciones astronómicas se hacen en más de un 50% desde el norte de Chile. Y esa es una observación del espacio exterior. De hecho, yo me acompañé a mi abuelo, que trabajaba en la Universidad de Chile a lomo de mula, cuando recién se estaba armando el tololo y después la silla. Entonces, es un espacio de Chile que tiene algo geofísico que se ha plasmado en la palabra laboratorio natural. En el otro extremo, en Cabo de Hornos, que es el extremo sur de todo un continente americano, que es el continente más largo del planeta, hay lo que hemos llamado la cumbre austral de América. Es decir, si miramos el mapa mundi con el sur arriba, esto tiene
la forma de una cima y ese es un punto crítico para observar el cambio climático. Y ahí las ciencias naturales. Pero entonces Chile lideraría en sus zonas extremas la observación del espacio exterior con telescopios en Atacama y lo que hemos llamado una lupa para mirar nuestro planeta Tierra desde la cumbre de Cabo de Hornos. Y una segunda fortaleza que tiene Chile es que en Chile, de alguna manera, las ciencias, la poesía, las artes, la filosofía conviven. Y en esa tradición que tenemos maestros como Humberto Maturana, nosotros hemos venido desarrollando una perspectiva biocultural que es crítica hoy para el mundo, porque cuando enfrentamos un cambio climático global, la crisis ambiental, hay lo que se llama causas directas y causas indirectas. Las causas directas son la emisión de gases de efecto invernadero, los medimos, la contaminación, el plástico, la deforestación, las pérdidas de especies. Y las causas indirectas es ¿por qué hacemos eso? Son los valores, las cosmovisiones, los lenguajes. Y a veces lo más invisible es eso, los lenguajes, los valores, porque cada vez que hablamos de una... Y es el origen de la conducta, finalmente. El origen de la conducta y el origen de las relaciones éticas, no solo entre Paloma y Ricardo, entre las auditoras, la sociedad humana, la sociedad chilena, sino entre nosotros como seres humanos con la luna, con el sol, en el Atacama, con el mar, las plantas. Mirar qué es el convencimiento, la motivación para, por un lado, cuidar la huerta, como hacen las dueñas de casa, ¿no es cierto?, que cuidan una huerta por razones de salud, por alimentación, y de alguna manera se puede parar una olla que es sana cuando uno tiene una huerta con diversas plantas como el maíz, los tomates, los porotos verdes, o en un bosque que tiene enredaderas, pájaros, insectitos, y entender entonces esta trama de la vida de lo que yo llamo cohabitantes, es decir, habitantes que compartimos un hábitat y ver cómo en el compartir nos va mejor. ¿Cómo va a trabajar este centro? Porque esta visión, por un lado científica y por otro lado biocultural, y tal vez es de un solo lado, es una sola visión, sí. ¿Cómo se materializa? ¿Qué tipo de investigaciones hace? Se materializa en equipo. Todo este trabajo se hace en equipo. Tengo que decir que el gobierno regional de Magallanes y Antártica chilena, particularmente el gobernador Jorge Flie y también el delegado presidencial regional José Ruiz, tienen esta visión de un polo científico para el mundo y creo que ambos tienen claros que la ciencia es necesaria pero no suficiente. De hecho, Magallanes, hay que decirlo, revierte los problemas que tiene Chile en la inversión de ciencia. La última vez que estuve con el gobernador me dijo que es más o menos un 6% del presupuesto regional lo que se invierte en ciencia, ¿no? Así es, y en una ciencia que sea con conciencia. Es decir, que nos fijemos en aquello que es verdadero y falso, pero también en aquello que es correcto e incorrecto desde un punto de vista de la justicia. Y de la justicia para que la vida se sostenga. Y en ese sentido es un atrevimiento, un experimento que de alguna manera es comparable y de otra manera no es comparable con los observatorios astronómicos. Es comparable en el sentido que Chile partió de a poquito y hoy lidera la astronomía a nivel mundial, ¿no es cierto?, con los telescopios. Y aquí parte con una lupa en la que el gobernador y muchas personas creen, presidentas, presidentes, ¿no es cierto?, en el sentido de que desde Chile podemos dar, desde el sur global, una señal al norte global. ¿Por qué no nos reconectamos en estos vínculos entre los hábitats bien conservados como esto que está al sur de Tierra del Fuego, que es algo único en el planeta, que todavía no se ha fragmentado, que todavía no se ha contaminado, y tú te referías en la introducción a las aguas de lluvia más limpias del planeta? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo compatibilizamos con un desarrollo económico que siempre es necesario? Siempre decimos que una buena conservación requiere una buena economía y viceversa, eso sí, una buena economía, una buena conservación. Entonces, lo primero que quiero decir es, desde el Estado de Chile ha habido una inversión en infraestructura científica con diversos centros, algunos más en biomedicina, otro el futuro Centro Antártico Internacional y nosotros este Centro Biocultural en Puerto Williams. ¿Cómo se materializa? Tiene 3 columnas de trabajo. Uno es las ciencias que van a ver cómo el cambio climático impacta en esta biodiversidad subantártica, que es la cumbre de una montaña, si tú quieres, es como el Everest en el Himalaya. Acá, justo ante la Antártica, son musgos, líquenes, que van dando una señal, son indicadores. Es un termómetro de cambio climático. Un termómetro, y nosotros lo hemos llamado centinelas del cambio climático.
Y segundo, una columna que es la filosofía, que recupera su posición, una posición que perdió después de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial hubieron agendas que la marginaron de la enseñanza y la minimizaron. Aquí también hubo agendas que la trataron de marginar de la enseñanza. Podemos recordar eso y en este sentido es recuperar, pero recuperar en un contexto actual con la tecnología, con la ciencia y finalmente la educación. Y por lo tanto vamos a tener filósofos visitantes en Cabo de Hornos generando nuevo pensamiento sobre la crisis climática. ¿Ese es el resultado? Así es, y tenemos más de 10 filósofos residentes en el CHIC. Está Ricardo Salas Astraín, que ha dirigido el programa por más de 10 años del doctorado de Filosofía Intercultural. ¿Cómo hacemos un diálogo entre culturas? Luca Valera, de la Universidad Católica, en Bioética. Sandra Baquedano, Derechos Animales. Y por mi parte, con este enfoque biocultural que no solo procura un diálogo intercultural, sino también interespecies. Ya, y espérate, es que a la gente probablemente le parece un poco distante la conversación filosófica. ¿Por qué la filosofía es importante en este momento político, económico, social, no solo de Chile, sino del mundo? Porque volvemos a entender quiénes somos o quiénes queremos ser. La palabra humano, lo decía hace un poquito en una entrevista, viene de humus. Y humus es la tierra de hoja, la tierra más fértil. En el origen de la civilización occidental, antes que surja Roma como un imperio, surge esta palabra humano desde el latín, que todavía la decimos, somos gente del humus, no nos olvidemos. Y hoy la ciencia nos dice, sí, somos agua, somos carbono, somos oxígeno. Por lo tanto, si el aire de Santiago, si el aire que respiramos está sano, vamos a estar sanos. Entendemos que cuando hay una crisis como en Puchuncaví, no es una crisis ambiental, es una crisis siempre socioambiental, pues nosotros respiramos y somos ese aire. Si hay una contaminación de las aguas, si hay una sequía, nosotros nos secamos, nosotros nos morimos, no solo los árboles, somos una comunidad de vida. Y eso está en la palabra humano, Ricardo, y eso lo hemos olvidado. ¿Y cómo nutre la filosofía a la política pública o a la toma de decisiones? ¿Cómo se conecta? Bueno, el centro tiene estas 3 columnas, ciencias naturales, filosofía y ahora viene la conexión que es tu pregunta. Y ahí tenemos 2 áreas en que estamos trabajando. 1, educación. Y en educación estamos desde lo preescolar hasta los postdoctorados, doctorados y también por primera vez en Puerto Williams una escuela técnica. Una escuela técnica que inició una carrera que se llama Turismo y Conservación Biocultural, donde el próximo año vamos a estar recibiendo estudiantes de Galápagos, estudiantes de Costa Rica que quieren aprender ecoturismo con lupa, un turismo que es lento, que ve una realidad invisible, tanto en los musgos, tanto en los líquenes, como también en estos valores estéticos, la belleza que hay en estos pequeños organismos y esta belleza en los relatos. Me encantaría hacer una pausa porque probablemente no mencionamos, y ese es mi error, que algo muy particular de la zona en la que trabaja Ricardo es el Parque Omora, donde uno puede hacer turismo con lupa. Y esto es hacer un sendero que uno muchas veces hace, pero esta vez con una lupa para poder mirar esas cosas en las que uno no se detiene y comprenderlas, ¿no? Así y eso es algo muy novedoso que no existe en el resto del mundo y que por lo tanto puede explicar por qué viene gente de Galápagos o Costa Rica, que son mecas del mundo medioambiental, a Chile a aprender esto, ¿no? Es muy bonito porque desde Chile, desde el sur, así como surgió el slow food desde Italia, ¿no es cierto? Una comida lenta que se conversa, ¿no es? Sale el slow tourism desde el Parque Omora y ellos quieren aprender esto y por otro lado... Y no solo slow, sino microturismo. Claro, lo pequeño es hermoso. Y lo segundo es la conservación. Y para ello hemos estado trabajando con un concepto que es la reserva de la biosfera. Reserva es algún refugio, ¿no es cierto?, protegido de la biosfera, esta esfera de vida que queda, así como el Amazonas era antes, que ahora está muy degradado, un pulmón que es verde por las turberas, los bosques, azul por sus mares, los albatros, las algas, y que es un órgano sano de este planeta Tierra, que lo cuidamos bajo el concepto de reserva de biosfera y el programa del hombre y la biosfera de UNESCO. Esto del hombre y la biosfera esperamos cambiarlo a todo esto como humanos y la biosfera. Estamos haciendo los papeleos con UNESCO y que entonces va a unir el Parque Marino, Islas Diego Ramírez, Paso Drake, con la actual reserva de la biosfera Cabo de Hornos en una gran unidad donde se procura la sustentabilidad social, económica y ambiental. Por lo tanto, la pesca artesanal, fundamental.
La gastronomía subantártica, donde podamos degustar y agradecer a la centolla, darle gracias por este sabor que nos trae, por este salud que nos trae. Allá no hay contaminación, son alimentos saludables, los calafates, la zarzaparrilla, las algas, y eso lo estamos haciendo con los jardines infantiles y con los chefs y restaurantes, y finalmente con empresas de turismo con que estamos trabajando con distintas empresas de cruceros que bajen, disfruten este slow tourism e interactúen con la comunidad. Entonces, en resumen, la filosofía da un relato que orienta un turismo que es sostenible, que trae una experiencia de reconexión con la diversidad de la vida, y por maravillamiento todavía nosotros nos vamos hacia esta vida que es mejor que una vida de la cual a veces nos olvidamos mirar las estrellas, la fragancia de los jazmines, la fragancia de los notros y otras flores. Me encantaría, cuando nosotros nos conocimos hace varios años atrás, yo diría por lo menos 8 años, el desarrollo de Puerto Williams era muy precario. Tenía pocos servicios, tenía pocos lugares donde llegar, y desde Puerto Williams miraban mucho hacia el lado argentino, como ellos habían hecho toda una política de desarrollo y con cierta gana de que eso también llegara a Puerto Williams. Lo que tú estás describiendo hoy día, con llegadas de cruceros, con un desarrollo hotelero, con un desarrollo de un centro científico, con residencias, habla de otra ciudad y de un cierto desarrollo económico de esa misma ciudad que ha cambiado mucho en este tiempo. Por un lado, ¿cuáles han sido los beneficios que ha traído esta mirada de la ciencia, esta visión sobre la biosfera a esa misma población en términos muy concretos? Y por otro lado, ¿cómo hacemos para que en ese avance no se destruya eso que hay que cuidar? No, es fenomenal tu pregunta, porque partamos por los riesgos. Cada vez que hay conectividad, hay un aumento de los riesgos. Al mismo tiempo, oportunidades. Los riesgos son adelantarse en la conectividad antes que la planificación territorial. Eso sería un desastre. En las casas, ¿no es cierto?, tenemos un ordenamiento. La cocina es para ciertas funciones, el comedor otra y el baño otra. Si uno hace lo del baño en la cocina, nos vamos probablemente a enfermar. Eso es crítico. Y qué buen mensaje, Paloma, porque hay que ordenar. Aquí tenemos algo que no existe en el resto del planeta. Por lo tanto, en términos para la economía, para el Ministerio de Hacienda, para nuestro Ministro de Economía, este es un recurso escaso, por lo tanto, muy valioso. Y ahí tenemos que usar la inteligencia de toda la ciudadanía, de todos los participantes, pero también de las autoridades, para poner esto en valor. Y lo que es la visión actual con el gobierno regional de Magallanes es que hay un impulso de la energía sostenible, el hidrógeno verde, cerca de Punta Arenas, ¿no es cierto?, en los alrededores del Estrecho Magallanes. Está Tierra del Fuego, pero al sur de Tierra del Fuego esto es un pulmón verde en que Chile debe invertir, pero también la Comunidad Europea, también Asia, también Norteamérica, porque esto es algo que le sirve a la salud del planeta. Ahora, ¿cómo beneficia a la comunidad? Lo primero es que esto diversifica las temáticas turísticas y la gente se está quedando más. Hoy está llegando mucha gente, nos pone una presión a Puerto Williams porque ya Torres del Paine perdió el encanto de una zona wild, de una zona salvaje, aislada, porque se está transformando en algo que es un full day y ellos quieren tener algo que es diferente. Y entonces el trekking por los Dientes de Navarino. El llegar a la isla es el atractivo y eso todavía está. Entonces, por un lado está aumentando la llegada de personas, está aumentando la estadía, están aumentando las ofertas de alimentos en la ciudad. Hay un juzgado local, hay una infraestructura básica. Hoy día Puerto Williams es una ciudad, no es una villa ni un pueblo. Y es la capital de la provincia antártica chilena. Entonces la inteligencia con el Estado de Chile es hacer una muy buena planificación para que este turismo sea responsable. Y es mucho mejor tener 1.000 turistas que pagan 1.000 y desde ahí podemos extraer un fondo que ayuda a los estudiantes a tener becas, a participar, conocer su región, que tener 10.000 o 100.000 a $1. Por lo tanto, ¿están pensando poner una capacidad de carga? Estamos pensando no solo en capacidad de carga. ¿Como Galápagos? Exactamente, estamos colaborando mucho con Galápagos, es por eso lo del turismo con lupa, aprendiendo de lo que se ha hecho bien en Galápagos, evitando lo que se ha hecho mal, y efectivamente Galápagos tiene un régimen especial, donde cuando uno entra, paga por entrar a una zona entera
¿Qué es una zona única en el planeta? Bueno, Cabo de Hornos también es una zona única y creo que este es un ganar-ganar con la empresa. Por ejemplo, con el Lodge La Cutaya estamos trabajando para que las personas que estudian en la escuela técnica sean futuros practicantes y eventualmente trabajadores, pero de alto nivel en La Cutaya, que tengamos guías locales que están capacitados a ver estas especies de aves que solo están en la isla Navarino, como en la perdicita cordillerana que está en el Cerro Bandera o el yal cordillerano que se puede ver con facilidad. Entonces tenemos una gran oportunidad de tener una joya en Chile, que es Cabo de Hornos, como Galápagos es en Ecuador. Ricardo Resi, estaremos muy atentos de cómo avanza este centro éxito, porque todas las tareas son difíciles y los acuerdos y las políticas que protegen también siempre son complicadas, así que suerte en todo eso. Estaremos atentos en Futuro 360. Muchas gracias, Paloma, a ti y a quienes nos escuchen, porque Chile está poniendo una lupa para reflexionar y actuar en una forma en que la vida pueda florecer en su diversidad. Bueno, miramos poco a los territorios y sobre todo a unos tan importantes como estos que constituyen tanto la particularidad de Chile. Y pucha que viajamos poco a Magallanes, al sur-sur, sabemos poco, tenemos pocas distinciones y por lo mismo la relevancia de comprender mejor, ¿no? Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. Viajamos a Silicon Valley, somos el único medio que está presente en el Encuentro Mundial de Desarrolladores de Apple, y Cristian Noguchi, que es el suertudo que hizo el viaje, nos cuenta por qué viajamos y cuáles son las novedades que nos trae Apple con esta nueva tecnología que nos promete ser la nueva manera de interactuar con el futuro, Vision Pro. ¿Cómo están? Los saludamos desde Cupertino en el Apple Park, en este mega evento de tecnología mundial liderado por la empresa de la manzanita, como se conoce popularmente. A mis espaldas se encuentra el aparato que pretende revolucionar el mercado y son precisamente estos Vision Pro, los lentes inteligentes de Apple que nos van a entregar una experiencia de realidad mixta, es decir, una interacción entre nuestro diario vivir, pero también lo último en tecnología. En este sentido, este es el aparato que se ha llevado todas las miradas, pero ha sido un evento cargado de anuncios relevantes, tanto para sistemas operativos como también nuevos modelos y productos de Apple. Quiero que revisemos algunas declaraciones con algunos de los expertos y también creadores de contenido que han llegado hasta este lugar para conocer más detalles. Todavía no lo hemos asimilado, no lo hemos digerido, pero acaban de mostrarnos el futuro. Y te puedo decir que sí, pueden haber otros headsets en el mercado, pero ahorita estamos hablando de un headset que lo que hizo fue involucrar diferentes tecnologías. Tienen más de 5.000 patentes, Cristian, en las cuales pudieron desarrollar un headset que se ve muy adelante en el tiempo, se ve como si fuera de 10 años adelante, permite ver tu rostro, recrea tu rostro, y además de eso es una realidad mixta. No estamos hablando de netamente realidad virtual ni netamente realidad aumentada. Es como lograron converger ambas tecnologías para crear un headset que reúne lo mejor de ambos mundos. Considero que va a ser una tecnología realmente disruptora, que va a suponer un antes y un después en la forma en la que nos relacionamos con la tecnología. Creo que Apple tiene una responsabilidad ahora muy grande sobre cómo vamos a hacer esto, es decir, y cómo también vamos a hacer esta relación, pero considero que la forma en la que lo están haciendo, pensando mucho en la privacidad, pensando mucho en el usuario final, creo que es la forma de hacerlo, creo que es la forma de abordar una tecnología tan disruptora y que al mismo tiempo creo que puede cambiar la sociedad como es esta. Sin duda ha sido uno de los eventos tecnológicos más importantes del año. Ocurre acá en Silicon Valley, el epicentro de la tecnología a nivel mundial y donde Apple pretende dar un nuevo paso en el desarrollo tanto de dispositivos que utilizamos a diario como estas nuevas alternativas mediante estos Vision Pro que pretenden, como les decía yo, hacer una revolución y un punto de inflexión en nuestra interacción con la tecnología. Desde Estados Unidos ha sido un informe de los enviados especiales de CNN Chile. Ha sido un programa de muchas conversaciones y de grandes estrenos. Esperamos saber qué les pareció nuestro nuevo estudio en Futuro 360 y volveremos muy pronto con más temas sobre ciencia, tecnología, innovación y futuro. Nos vemos.